Perfecto. Bueno, esta sesión que vamos a trabajar el día de hoy, nos vamos a enfocar en la relación entre trauma y cuerpo, ¿no? Un poquito la idea, el planteamiento es como el trauma, digamos, esta experiencia histórica en este acontecer medioambiental, se transforma en biología. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa transducción? ¿Cómo es que nuestro cuerpo se puede ver informado por este tipo de desorganización, que es lo que vamos a denominar la experiencia traumática? Entonces, antes de entrar a este tema, voy a recordar un poquito lo que vimos la sesión anterior, porque la sesión anterior trabajamos sobre cómo el trauma se convierte en carácter, cómo en todo caso el carácter empieza a estar informado precisamente por el trauma, y cómo una serie de elementos del trauma, como es la evitación, la reexperimentación, la activación, la cognición postraumática, las relaciones, los conflictos en las relaciones interpersonales y el dolor físico, se empiezan a coagular, digámoslo así, en una serie de síntomas que la persona puede presentar en su vida cotidiana mucho tiempo después de la experiencia traumática, ¿no? Y nos referimos principalmente a situaciones de crisis, donde la persona, a partir de la activación de una disociación y una regresión, entra en un estado de eh, de secuestro emocional, y ese secuestro emocional le genera una tormenta emocional. Y cómo el funcionamiento de la estructura del carácter se ve alterada precisamente por esta regresión y por esta disociación, y cómo va generando toda una serie de malestares a nivel psíquico, pero también a nivel intersubjetivo. El día de hoy nos toca abordar cómo el trauma se hace cuerpo, cómo las personas que hemos vivido diferentes tipos de experiencias traumáticas guardamos en ciertos registros de nuestro cuerpo ese tipo de memoria. Y la pregunta que surge en todo esto es cómo se lleva a cabo precisamente ese proceso, cómo es que algo que se encuentra o algo que sucede allá afuera se queda inscrito no solamente en nuestro sistema nervioso y no solamente en nuestro cerebro, sino que también se queda inscrito en todo nuestro cuerpo. Y de forma muy particular, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema miofacial, que va a resultar de mucho interés para toda la perspectiva que estamos trabajando en liberación somática del trauma, ¿no? Entonces, lo primero que habría que empezar a entender es de que nuestro organismo en su totalidad, así como lo decíamos la sesión anterior, de que nuestro cerebro es social, pues todo nuestro organismo es social, ¿verdad? No solamente en el sentido evolutivo, o sea, nuestro organismo se ha adaptado a los cambios climatológicos del medio, sino que también nuestro cuerpo, a partir de esos cambios o esas adaptaciones, ha generado cambios y transformaciones sobre el medio, ¿no? Es un elemento importante donde podemos observar la interacción entre el medio ambiente y nuestro cuerpo. Esto es muy importante porque la forma y la función de nuestro cuerpo responden precisamente a esas presiones del medio ambiente, que ha llevado a que nuestro cuerpo adopte la forma que tenemos actualmente. Esto es, la forma de nuestro cuerpo da cuenta de la interacción desde el punto de vista evolutivo que ha tenido nuestro cuerpo con el medio ambiente. Esos cambios a nivel adaptativo y a nivel genético que se expresan en la forma de nuestro cuerpo, pues es el resultado no solamente de esta interacción, sino también en muchas ocasiones de ese conflicto. Vamos a llamar a ese conflicto un estrés. Esto es, estas circunstancias que nos rodean y que nos generan un nivel de estrés, llamémoslo así, forza al organismo a llevar a cabo una serie de respuestas para podernos adaptar, para poder sobrevivir
a esas circunstancias. Sin embargo, a lo largo de nuestra evolución, nuestro organismo no solamente ha sido reactivo frente a estos estresores ambientales, sino que también nuestro organismo, a través de la inteligencia del cuerpo, ha llevado a cabo una serie de actividades, de actitudes que permiten la transformación del medio ambiente. Más allá de esta visión evolutiva, también podemos decir que nuestro cuerpo constantemente se encuentra respondiendo a los estresores ambientales y lleva a cabo una serie de comportamientos o de mecanismos de adaptación y de sobrevivencia, o a su vez, si es posible, de transformación de esas condiciones de vida, ¿no? A esas a esa transformación de las condiciones de vida es lo que denominamos como el trabajo. Trabajo precisamente tiene que ver con la transformación de la materia prima en un producto, ¿no? Entonces, la forma en cómo nos relacionamos con el medio ambiente puede ser reaccionando al medio ambiente para adaptarnos o llevando a cabo transformaciones de ese medio ambiente a través del trabajo, ¿no? Entonces, un elemento importante dentro de esa interacción es el elemento estresante y la respuesta del organismo. Aquí vamos a encontrarnos con el principal mecanismo. Ojo con esto. Es la pregunta? ¿Cuál es el principal mecanismo que hace que la historia se haga biología? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es ese mecanismo que se lleva a cabo, que se pone en funcionamiento cuando tú en tu infancia viviste una situación de bullying por parte de tus compañeros o de tus compañeras y que ese bullying se haya hecho biología? ¿Qué es lo que hace que una experiencia quizás de abandono, de traición o de rechazo también se haya convertido en cuerpo? ¿Cuál es ese mecanismo que se lleva a cabo en ese proceso? Bueno, ese mecanismo que se conoce como sistema general de adaptación, ¿no? Ese concepto es muy importante porque el sistema general de adaptación es lo que nos va a permitir entender cómo la historia se hace biología. ¿En qué consiste este mecanismo del sistema general de adaptación? El sistema general de adaptación es un programa biológico de nuestro organismo, especialmente de nuestro cerebro reptil, que nos permite adaptarnos a las circunstancias a partir de la evaluación de las circunstancias, y esa evaluación va a suponer la movilización de ciertos recursos biológicos. Dentro de esos recursos biológicos se va a encontrar la capacidad de lucha, la capacidad de huida, la capacidad también, digámoslo así, de sobrevivir a través del desmayo y a través de la parálisis. Este sistema general de adaptación es lo que va a permitir, ¿verdad?, como una respuesta ante el medio ambiente estresante, que ese medio ambiente estresante se haga biología a partir de la respuesta biológica del organismo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque parte de esa respuesta biológica del organismo, un primer frente, un primer, vamos a llamarlo así, escudo. Perdón, un primer escudo que va a tener nuestro... Ay, me tragué la saliva. Un primer escudo que va a tener que va a tener nuestro cuerpo, nuestro organismo, va a ser la fascia. La fascia es una red de colágeno que atraviesa y que envuelve todo nuestro organismo. La fascia va a tener, digamos, un 15% de lo que forma un músculo. Y la fascia va a atravesar el músculo y va a rodear el músculo. A este tipo de fascia se le llama miofascia, ¿no? O la fascia muscular. Dado que la fascia atraviesa y envuelve todo nuestro cuerpo,
la fascia se le conoce de diferentes formas o de diferentes nombres de acuerdo a el órgano o el sistema que esté cubriendo, ¿no? Por ejemplo, existe la neurofascia, o también existe la viscerofascia, ¿no? Entonces, el nombre tiene que ver con la parte del cuerpo que la fascia esté envolviendo. Prácticamente todo nuestro cuerpo se encuentra atravesado, se encuentra envuelto por esta fascia. Eh, de forma muy particular, la miofascia viene a ser uno de los primeros sistemas de defensa de nuestro organismo frente a una situación percibida como estresante. Esto es, y eso es algo muy importante porque esto nos va a permitir entender el aspecto psíquico de la fascia. ¿Por qué es importante la parte de la percepción? Porque no es necesario que el estrés, el objeto estresor, toque el cuerpo, sino que con el simple hecho de que nuestro organismo pueda percibir, pueda oler, pueda gustar, pueda evaluar una situación como amenazante, la fascia se va a activar, ¿no? Es un poco lo que sucede cuando un boxeador, ¿verdad?, está peleando y entonces el primer golpe duele, pero el segundo golpe ya no duele, ¿no? Lo que hace la fascia, ¿no? Es más, algunos dicen, antes de que el golpe llegue al cuerpo, el cuerpo ya está entumecido. Hay una anticipación de la fascia frente a una situación amenazante. Y esto va a ser muy importante. Esta anticipación de la fascia es fundamental para toda la perspectiva de la liberación somática del trauma y de esta llamada conexión del cuerpo-mente, porque entonces la fascia está respondiendo al sistema general de adaptación. Y ese sistema general de adaptación no solamente es reactivo, sino también es evaluativo. Esto es a través de una serie de mecanismos cerebrales y de senso-percepción, podemos evaluar si una situación es amenazante o no. Y si esa situación amenazante la podemos afrontar de forma positiva, esto es que podamos salir avantes de esta situación o que podamos afrontarla de una forma negativa. Esto es que podamos perder o que tengamos que huir de la situación o tengamos, en todo caso, que aguantar o soportar esa situación. En todo caso, ese elemento evaluativo que lleva a cabo nuestro cerebro junto con todo el sistema de percepción de nuestro organismo es lo que anticipa la respuesta de la fascia ante una situación amenazante o en este caso, en el caso del boxeador, pues ante un golpe, ¿no? Esto va a ser muy importante porque entonces la fascia, vamos a irlo entendiendo así, esta red de colágeno de fibrillas de colágeno, de las cuales está compuesta, es la que le da forma al cuerpo. Es la forma que nosotros llamamos humana, ¿verdad? Es precisamente responsable de la fascia. Si no tuviéramos esta fascia, nuestro cuerpo será una bolsa llena de huesos, órganos, músculos, cableados, bombas, estructuras óseas, cavidades, ¿no? Pero pues sería como una bolsa que no deforme completamente, ¿no? Que se caería, ¿no? Entonces, lo que le da forma a nuestro cuerpo no es la estructura muscular, no es la estructura ósea, sino es precisamente la fascia. Vamos, a algunos les gusta plantearlo de esta forma. El cuerpo, nuestro organismo, se encuentra colgando de la fascia. No son los huesos lo que les dan soporte a la forma del cuerpo. Los huesos se encuentran colgando en la fascia. Eso es muy interesante, verlo precisamente como desde esa perspectiva. Eso es, es la forma, ¿no?, de nuestro cuerpo, que es la fascia, es precisamente lo que sostiene al hueso, lo que sostiene a los músculos, lo que sostiene a las articulaciones, lo que sostiene a los órganos, lo que sostiene a las vísceras.
Esa es la importancia de la fascia, darle forma, darle equilibrio, darle estabilidad al cuerpo. La fascia es lo que permite que tengamos también la bipedestación. La bipedestación no es solamente porque tengamos dos pies. Hay personas que tienen dos pies y no pueden caminar, por ejemplo. Entonces, lo que permite que una persona pueda estar de pie, pueda ir en contra de la gravedad, es precisamente la fuerza de la red miofacial. Entonces, esta red miofacial es la que le da forma, la que le da función a nuestro cuerpo. Y esta red miofacial, aparte de tener estas funciones fisiológicas y estas funciones anatómicas, también tiene una función emocional muy importante, que es defendernos del medio ambiente. Fíjense muy bien, hasta hace relativamente poco, a la fascia se le conocía como también se le conocía como sistema conectivo, tenía otro nombre. Bueno, se le conocía porque es precisamente, se parece mucho a cuando comemos una pierna de pollo y entonces pedimos que la corten y le retiran una pequeña telita blanca o amarillenta de que se encuentra debajo de la piel. Eso es fascia. Pero también cuando estamos comiendo este tipo de carne, podemos encontrarnos con tendones, ¿no? Eso también es fascia. Cuando nos acabamos la carnita, nos encontramos con el huesito, nos vamos a dar cuenta que hay algo brilloso en el hueso. Eso también es fascia. Cuando estamos partiendo la carne, vamos a encontrarnos que hay ciertas como circulitos o bóvedas, ¿verdad? Eso también es fascia. Eso es, la fascia atraviesa el músculo. La fascia envuelve al músculo. La fascia conecta al músculo con otro músculo. La fascia conecta al músculo con el hueso. La fascia conecta al músculo con la víscera o con el órgano, ¿no? Entonces, la fascia también tiene esta capacidad de conectividad, ¿no? Y bueno, yo les decía que hace tiempo se consideraba que la fascia solamente era como el relleno, como cuando tienes un muñeco, ¿no? Y entonces lo abres y entonces está el relleno de algodón y es puro relleno. Antes así se le consideraba a la fascia. Poco a poco se ha podido estudiar de forma mucho más profunda la fascia y se ha llegado realmente a desarrollar toda una ciencia de la fascia. Y esa ciencia de la fascia nos ha permitido comprender aún más la conexión que existe no solamente entre el cerebro y el cuerpo, sino también con la mente o la conciencia. Y aquí vamos a entrar a un tema, digámoslo así, muy interesante, ¿no? Porque fíjense ustedes que en Francia existieron varias corrientes que empezaron a trabajar con la fascia. Esto es, empezaron a darse cuenta de que el trabajo con la miofascia era muy importante para poderse recuperar, por ejemplo, de lesiones. Y el trabajo a nivel de la miofascia, pues necesitaba de cierto tipo de técnica muy específica que no era la misma con la que se trabaja, por ejemplo, con los músculos, ¿no? El trabajo de la miofascia pues supone cierto tipo de técnicas, cierto tipo, podemos llamarlo así, de reglas, de procedimientos para realmente estar trabajando sobre la fascia. Entonces, en aquella época empezaron a darse cuenta con muchos de estos ejercicios y mucho de ese tipo de manipulación manual de la fascia, que durante esta manipulación o durante estos ejercicios, la persona lo que se buscaba es que la fascia genera acortamientos. Estos acortamientos se deben a una rotura de las microfibrillas de colágeno de la fascia, esto es heridas que posteriormente cicatrizaban y esta cicatrización genera algo que se llama fibrosis. Estas fibrosis lo que hacen es de que las láminas de la fascia y la estructura de la fascia pues se enmarañe y esto impide que las láminas de fascia puedan moverse y se queden enmarañadas y esto genera que exista menos movilidad y que aparte exista dolor,
Bueno, entonces, a través de esta serie de procedimientos, de posturas y de manipulación manual, muchos fisioterapeutas franceses se empezaron a dar cuenta y observaron que las personas cuando liberaban la tensión en ese segmento de la fascia o en el segmento de la fascia en la que estaban trabajando, la persona entraba en una catarsis. Y en esa catarsis la persona empezaba a conectar con ciertas emociones y al contactar con esas emociones podía también recordar ciertos eventos, digámoslo así, traumáticos. Esto fue muy interesante y para muchos fisioterapeutas franceses de aquella época empezaron a ver la relación que existía entonces entre la fisioterapia y la psicoterapia, ¿no? De tal forma que en muchos de estos casos fueron primeramente los fisioterapeutas quienes se acercan a la psicoterapia, especialmente al psicoanálisis, a la terapia gestal, etcétera. ¿Por qué? Porque empezaron a ver, bueno, yo como fisioterapeuta, ¿cómo atiendo una crisis o cómo atiendo esta respuesta emocional? Porque, bueno, en esta formación fisioterapéutica, pues me han enseñado a manipular, me han enseñado a evaluar, pero pues nada que tenga que ver con el aspecto emocional. Entonces muchos fisioterapeutas empezaron a plantear la hipótesis de que la miofascia también guardaba memorias emocionales, ¿no? De hecho, hay una técnica en fisioterapia que consiste en colocar a la persona en posturas estresantes. Una de esas posturas estresantes se le conoce como la escuadra. La persona se acuesta en el piso, coloca sus piernas en la pared, estira completamente las piernas, mete el mentón, ¿no? Y en esa postura, durante un cierto momento, empieza a haber vibraciones o temblores, ¿no? Esas vibraciones o temblores lo que van a propiciar son dos cosas: una respuesta a nivel fisiológico, que tiene que ver con la liberación de la tensión acumulada en la fascia, y dos, una liberación también a nivel emocional, ¿no? Estas posturas de tensión, pues también fueron popularizadas por la psicoterapia corporal, de forma muy particular por la bioenergética, al proponer precisamente que el paciente se colocara en ciertas posturas estresantes para favorecer esta expresión emocional, ¿no? Muchos y muchas quienes han estudiado bioenergética y quienes hemos llevado a cabo estos ejercicios, los entendemos como ejercicios bioenergéticos de liberación emocional del cuerpo. Pero no sabemos que esos ejercicios originalmente no eran para la liberación emocional del cuerpo, era para la liberación de la tensión, de los acortamientos miofaciales a través de posturas de tensión, ¿no? También se le conocían o se le conocen como posturas miotensivas, ¿no? Esas posturas miotensivas en la actualidad se siguen utilizando para tratar diferentes problemas que tienen que ver con la columna vertebral, con la cadera, con los estiramientos, etcétera. Y actualmente es muy sabido la conexión que existe entre la postura miotensiva, ¿verdad? Y el elemento emocional. Sin embargo, por mucho tiempo no había, digamos, un antecedente científico que diera evidencia de cómo se conectaba la fascia con la emoción. Simplemente era una hipótesis que se observaba fenomenológicamente a partir de colocar a los pacientes en una postura miotensiva, donde había este tipo de rememoraciones o de catarsis emocionales debido a esta liberación miofacial, ¿no? Fue recientemente, hace escasos, yo creo que más o menos 5 años, en una universidad en Italia, donde se logró aislar en una fascia, ¿no? No es que no se haya logrado aislar, pero se logró aislar una fascia viva, ¿no? Entonces, esta fascia viva, que suspendida sobre cierto líquido, lo que hicieron fue colocarle gotas de cortisol. Y lo que observaron, ¿verdad? En esta fascia viva suspendida es que la fascia se acortó, ¿no? Entonces, en ese momento ya se empezó a tener, digámoslo así, la evidencia
de que el acortamiento miofacial no solamente es debido a causas mecánicas, fisiológicas, a lesiones, a malformaciones o a desequilibrios estructurales del cuerpo, sino que también las emociones, ¿verdad?, generan acortamientos en el cuerpo. Esto es, eh, ¿qué es esto del acortamiento en el cuerpo? O de forma muy particular, ¿qué es esto del acortamiento en la miofasia? Nuestro organismo se encuentra organizado en por lo menos 6 cadenas miofaciales que recorren todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Esas 6 cadenas miofaciales se le conocen como cadena de extensión, cadena de flexión, cadena de apertura, cadena de cierre, cadena de inhalación y cadena de exhalación. Estas 6 cadenas biofaciales operan a través de equilibrios de tensión, ¿no? Digámoslo así, ¿verdad? Es importante mantener esta tensión. Nuestro cuerpo hace eso. Si yo empujo mi mano para allá y empujo mi mano para acá, voy a tener un punto de tensión o un punto de equilibrio. Si de repente esta mano empuja más a esta, fíjense esto, empieza a haber un excedente de tensión que va a generar un daño. Sin embargo, aquí vamos a tener más estiramiento. Y eso es un poquito lo que sucede en nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo nos duele, en muchas ocasiones tiene que ver precisamente con esto. Cuando nos duele el cuello, cuando nos duelen los omóplatos, cuando nos duelen los hombros, cuando nos duele la parte media de la espalda, la parte baja de la espalda, cuando nos duelen las piernas, los brazos, la cabeza, etcétera, podemos identificar, ¿verdad?, que existe un acortamiento de la fascia. ¿Qué es lo que hace ese acortamiento de la fascia? Lo que va a hacer este acortamiento de la fascia es que estas 6 cadenas miofaciales van a entrar en desequilibrio. Una va a hacer, llamémoslo así, más esfuerzo, va a invertir más tensión en la cadena miofacial, y otra, digámoslo así, va a estar más acortada, va a tener menos espacio de movilidad, ¿no? Entonces, esta investigación es muy importante porque hasta antes de eso, el tema de cómo las emociones afectan en el cuerpo, afectan el dolor en el cuerpo, pues era meramente una especulación o una hipótesis. Actualmente sabemos que las emociones intensas, las emociones desreguladoras, donde se encuentra involucrado el cortisol, al ser liberado el cortisol en el torrente sanguíneo, al ponerse en acción la defensa de nuestras cadenas miofaciales, este cortisol, llamámoslo así, emocional, genera un impacto en las fibrillas de colágeno de la cadena miofacial, generando acortamiento. ¿Cuál es el problema del acortamiento? Uno, obviamente que puede generar dolor, no siempre. Pero dos, es que altera la forma del cuerpo. Y este concepto va a ser muy importante. Es un concepto que también desarrolló Stanley Keleman, que le va a llamar agresiones a la forma, ¿no? En el campo de la fisioterapia también se conoce como dismorfia, ¿no? Esto es, la forma del cuerpo empieza a deformarse. Esta deformación va a ser muy importante porque cuando el cuerpo se deforma, también altera la función del cuerpo. Está muy conectado forma y función. La función depende de la forma y la forma depende de la función. Esto es, tenemos que mantener un equilibrio entre el cuerpo, entre nuestro organismo y el medio ambiente. En el momento en que ese equilibrio desaparece, ¿verdad?, nos podemos ver abrumados o abrumadas por el medio ambiente. Y eso va a generar una respuesta de miedo y de contracción de nuestro cuerpo. O en el momento en que nuestro cuerpo, ¿verdad?, invada el medio ambiente, pues nos volvemos también agresivos y destruimos lo que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, es importante precisamente ese equilibrio entre el organismo y el medio ambiente, porque es precisamente el equilibrio entre la forma y la función. La forma de nuestro cuerpo
va a estar determinada por la interacción que tengamos con nuestro medio ambiente. Esta interacción que tenemos con el medio ambiente es la función. Cuando nuestro cuerpo, por una circunstancia emocional, libera un exceso de cortisol, ese exceso de cortisol se encuentra guardado o acumulado en nuestra red miofacial, llevando al acortamiento. Este acortamiento entonces genera un desequilibrio en todo de nuestro organismo, afectando la forma. Esto lleva a una dismorfia o una agresión a la forma del cuerpo y afectando la función, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Entonces, a partir de estas investigaciones, nos empezamos a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo las emociones van a generar este tipo de acortamientos en la cadena miofacial. ¿Por qué en la cadena miofacial? Y eso es una parte muy, muy importante que en su momento lo planteó Wilhelm Reich. Bueno, vamos a entenderlo así. Las cadenas miofaciales, estas 6 cadenas miofaciales, las podemos también ver como extensiones de nuestro cerebro. Hasta ahorita solamente hemos entendido como extensión de nuestro cerebro, pues el sistema nervioso central, con toda nuestra columna vertebral y el cerebro y el sistema nervioso periférico con todas las terminaciones nerviosas. Sin embargo, actualmente se está planteando que nuestro cerebro, la extensión de nuestro cerebro, se parece más a la forma de un pulpo, ¿verdad? Digámoslo así, hay un cerebro, pero ese cerebro no tiene un límite, sino que ese cerebro se extiende. Es un cerebro extendido. Y ese cerebro se extiende a través de la cadena miofacial. Es como un pulpo con 6 brazos, ¿no? El ser humano, digámoslo así, es como un pulpo, un cerebro con 6 tentáculos, con 6 cadenas miofaciales. ¿Por qué es importante entender a las cadenas miofaciales como una extensión de nuestro cerebro? Porque las cadenas miofaciales lo que hacen es convertirse en el primer escudo que defiende el cerebro. El cerebro se defiende con las cadenas miofaciales. Ojo con esto, porque este concepto de que el cerebro se defiende con las cadenas miofaciales es el mismo concepto que propuso Wilhelm Reich con el concepto de coraza o acorazamiento. Nuestras redes miofaciales es una coraza, es una armadura que defiende al cerebro de los embates del medio ambiente. Eso es muy importante porque ahora podemos entender que las cadenas miofaciales tienen su propia inteligencia. Son cadenas miofaciales inteligentes. Le debemos a nuestras cadenas miofaciales lo que nosotros llamamos la inteligencia del cuerpo. Y un elemento importante de esta inteligencia corporal es que nuestro cuerpo es intrínsecamente emocional. Esto es, nuestro cuerpo responde emocionalmente al medio ambiente a través de este conjunto de cadenas miofaciales. ¿Qué es lo que empieza a suceder aquí? Que es precisamente el planteamiento de Wilhelm Reich, ¿verdad? Que es la identidad de la función de defensa. El planteamiento de Wilhelm Reich, que actualmente, podríamos decirlo así, tiene evidencia científica, es que existe una identidad de la función de defensa entre, él llamaba la musculatura y las defensas psíquicas del cerebro. Él decía, son idénticas, no son lo mismo, pero son idénticas. ¿En qué es idéntico? En que cumplen la misma función. Ojo con esto, porque es lo que actualmente estamos planteando. Nuestro cerebro, ¿verdad? Nuestro cerebro extendido en las cadenas biofaciales se defiende del medio ambiente. Esto es, los mecanismos de defensa, como son la represión, como son la proyección, como son los diferentes
las diferentes formas en cómo sobrevivimos psíquicamente ante experiencias potencialmente traumáticas o amenazantes, esa forma de defendernos, digámoslo, tiene un apoyo material en las cadenas miofaciales. Esto es, nos reprimimos no solamente psíquicamente, sino también desde las cadenas miofaciales. Agredimos no solamente psíquicamente, sino también desde las cadenas miofaciales. Es sabido que si una persona en ese tipo de investigaciones cerebrales se le pide que recuerde algo y la persona recuerda cierto tipo de emoción, por ejemplo, agresión, no solamente se activan ciertas partes de su cerebro, sino que también hay una pequeña activación eléctrica de ciertas partes de su cuerpo. Esto es como cuando estamos soñando. Cuando soñamos, también soñamos con el cuerpo, ¿no? Si tú estás dando una patada, y me tocó conocer un caso así, si tú estás dando una patada en el sueño, chin, a lo mejor de repente le das una patada a la pared y te quiebras la pata, ¿no? Y eso sí sucedió. Entonces, me sé la anécdota. Entonces también soñamos con el cuerpo, imaginamos con el cuerpo, pensamos con el cuerpo. Cuando tú piensas en algo, tu cuerpo también lo está realizando. Hay un autor que le llama esto la ensoñación corporal, ¿no? O sea, nuestro cuerpo también ensueña, nuestro cuerpo también imagina. Si en el sueño tenemos hambre, pues sentimos que las tripas nos están dando hambre, o soñamos con hambre porque nuestro cuerpo tiene hambre, ¿verdad? Nuestro cerebro sueña con el cuerpo, sueña desde las sensaciones del cuerpo. Entonces, este elemento es muy importante porque también eso tiene que ver con la percepción. Es lo que yo les dije en un primer momento. Las redes miofaciales no necesita que se toque. A través de la percepción, la red miofacial se puede anticipar. Pero no solamente eso, en esa anticipación queda una memoria. Cuando nosotros recordamos la anticipación, nuestro organismo se puede nuevamente activar. Por ejemplo, conoces a una persona que te cayó muy mal y tuviste una muy mala experiencia con ella. Punto. Ya quedó hasta ahí. Vas a una fiesta y te dicen que va a venir fulanita de tal o fulanito de tal y tú de repente sientes, oh, te anticipas, imaginas, sientes con el cuerpo. O sea, no solamente imaginas en tu cerebro, no solamente hay liberación de ciertos neurotransmisores, sino también se empieza a activar toda una serie de microtensiones en tu cuerpo. A lo mejor tensas los hombros, a lo mejor te encoges, o a lo mejor sacas el pecho, a lo mejor cambia el tono de tu voz, a lo mejor te empieza a dar la gastritis, o te empieza a dar la colitis, o a lo mejor te empiezas a sentir muy cansada, o a lo mejor te empiezas a sentir con mucha actividad, ¿no? Pasa lo mismo cuando te enamoras y estás enamorada de un tipo o de una tipa y estás en la fiesta y te dicen va a venir fulanito de tal. Entonces hay una anticipación, nos anticipamos con el cuerpo, sacamos el pecho, nos ponemos más heridas, nos tocamos el cabello, nuestro semblante cambia, nuestra mirada, el brillo de los ojos, ¿no? Todo eso, porque hay una anticipación. No está ahí la persona, a lo mejor nunca llegó, ¿verdad? Ni la que te cayó mal, ni del que estás enamorada o enamorada, pero tu cuerpo empezó a anticiparte, empezó a fantasear, empezó a desear. Y dentro de ese fantaseo y dentro de ese deseo, deseamos también con el cuerpo, deseamos con los intestinos, fantaseamos también desde el cuerpo. Entonces, esto ya nos está empezando a ver, no solamente que no existe una conexión entre la miofascia y el cerebro, sino que la miofascia es una extensión del cerebro, ¿no? Ese es un primer elemento que hay que ir poniendo ahí. Ahora, vamos un poquito más allá. Algunos planteamientos que vienen de la teoría de la física cuántica y que tiene que ver con la hipótesis de que nuestro cerebro y nuestro organismo es una gran computadora. Es el planteamiento de Penrose, ¿no? Y Penrose plantea que la conciencia a nivel cuántico opera a partir de algo que se conoce como los microtúbulos.
Estos microtúbulos que operan a nivel cuántico en las células es lo que va a formar la conciencia. Esto es, la conciencia no se encuentra localizada en una parte de nuestro cerebro, ¿no? Su asiento no se encuentra en el cerebro. Lo que van a plantear es de que el asiento de la conciencia se encuentra en todo el cuerpo, de forma muy particular a nivel cuántico en estos microtúbulos. Ahora bien, la fascia está formada por colágeno y este colágeno de la fascia tiene tres cualidades interesantes. Este colágeno es generador de energía, es lo que conocen como piezoeléctrico, ¿no? Cuando la fascia se deforma, cuando la fascia se mueve, genera energía, genera su propia energía. Dos, la fascia es semiconductor, ¿no? Como los ordenadores, son semiconductores. No es completamente conductor, ni tampoco es nada de conductor, sino es semiconductor. Un tercer elemento, la fascia opera como una gran fibra, como lo que llamamos de fibra óptica, es una gran carretera de información que está comunicando todo el organismo. Esto es, de hecho, es mucho más rápido estas fibras de colágeno que el propio sistema nervioso. Por ejemplo, cuando tú vas caminando y pisas mal y tu cuerpo responde, eso fue la fascia, no tu sistema nervioso. Tu fascia puede responder inmediatamente, digámoslo así, mucho, que me parece más o menos 5 veces más rápido que tu sistema nervioso. Esto es, nuestra fascia tiene una capacidad de respuesta prácticamente instantánea. La información que corre por la red miofacial es sumamente rápida. Es un carril de alta velocidad. ¿Qué significa esto? Que nuestra red miofacial también tiene conciencia. Esto que hablábamos de la inteligencia del cuerpo, que es la inteligencia de la fascia, no solamente es una inteligencia sin más, sino es una inteligencia con conciencia. Es lo que bien podríamos llamar en la actualidad como un tipo de conciencia corporal. Y cuando hablamos de conciencia corporal es que el cuerpo, las partes del cuerpo, la fascia que envuelve, que rodea, que atraviesa, que separa y que une todo nuestro cuerpo, tiene un nivel de conciencia. Y en esos niveles de conciencia guarda información. Esto es, nuestro cuerpo, las emociones las distribuye a lo largo de nuestro cuerpo. De hecho, hay una hipótesis que plantea que cuando nuestro cuerpo no distribuye la información emocional, sino que tiende a concentrarse en una parte, en ese momento nuestro organismo empieza a desequilibrarse. En ese momento es donde empieza a haber acortamiento del cuerpo. Por eso trabajamos con liberación miofascial y en toda la parte de evaluación vamos palpando, vamos tocando las partes del cuerpo porque ahí donde hay tensión, donde hay dolor, donde hay cansancio, donde hay resistencia en nuestro cuerpo, ahí normalmente va a haber acortamiento. Ahí donde hay acortamiento, vamos a encontrarnos con que la fascia pues se encuentra enmarañada. Posiblemente exista esta cicatrización que le llamamos fibrosis. Esa cicatrización que llamamos fibrosis puede ser debida a el almacenamiento no solamente de cortisol, sino de campos eléctricos de información. Por ejemplo, actualmente sabemos que cuando una persona tiene una lesión, se eleva el nivel de electricidad en esa parte del cuerpo para llevar a cabo la reparación. Existen actualmente un sinnúmero de técnicas basado en aparatos eléctricos para llevar a cabo la rehabilitación de la estructura ósea, ¿no? De los osteoblastos en nuestros huesos. Estos osteoblastos responden perfectamente a la electricidad, facilitando el proceso de reparación. Entonces, nuestra red miofacial, aparte de generar electricidad,
cuando se ve deformada, cuando se ve alterada, también libera chispas. Digamos, nosotros también tenemos cristales a nivel de la miofascia, como si fueran cuarzos. Cuando estos cristales, como los cuarzos, se rompen, también liberan carga energética, carga eléctrica. Cuando tenemos una lesión, entonces también aumenta el nivel de electricidad en esa zona de nuestro cuerpo o de nuestro sistema óseo para llevar a cabo el proceso de reparación. Entonces, podemos ver también nuestro sistema miofacial como un sistema eléctrico, como un sistema que opera también a través de la generación de su propia electricidad, pero también a través de la transducción de información con electricidad. Y cuando hay lesiones, tiende precisamente a haber mayor carga eléctrica en esas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí con la memoria traumática? ¿No? Nuestra fascia es precisamente es esa defensa, es esa coraza extensiva de nuestro cerebro que nos permite afrontar a través de las fibras de colágeno las situaciones adversas o amenazantes del medio ambiente. Pero también algo muy importante, permite absorber y permite amortiguar el impacto emocional que va a tener en nuestro sistema visceral y en nuestro cerebro. Ese es un elemento muy importante. La fascia y el dolor que guardamos en nuestro cuerpo son las cicatrices de la guerra emocional que hemos llevado frente al mundo, ¿no? Ese dolor que cargamos en nuestro cuerpo, del que muchas veces nos quejamos y que muchas veces, pues obviamente nos dolemos, y que no queremos, ¿verdad? Ese dolor es un remanente, es una reminiscencia de esas heridas emocionales que hemos vivido en esta guerra con el mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede ahí? Que estas memorias emocionales se encuentran encapsuladas, no han podido ser liberadas para ser absorbidas por todo el conjunto de la fascia. Hay un concepto muy importante dentro del campo de la fascia que es el concepto de tensegridad, ¿no? La tensegridad nos habla, básicamente, es un término en el ámbito de los materiales que tiene que ver con la repartición equitativa y homogénea de la tensión de un material. Un material es tensegrítico siempre y cuando mantenga el equilibrio y el soporte, ¿verdad? A partir de la tensión de sus elementos. Esto es, no necesita una base para tener equilibrio, ¿no? Supongamos si tuviéramos una estatua necesita una base para mantener el soporte y el equilibrio, ¿no? Una figura tensegrítica sería una figura que no necesita esa base, que con la sola tensión equitativa en todo el cuerpo de la figura puede mantener el soporte y el equilibrio. Eso es nuestro cuerpo. La arquitectónica de nuestro cuerpo, la arquitectónica de nuestra red miofacial es tensegrítica. Por eso los huesos y los músculos se encuentran flotando o se encuentran sostenidos por la red miofacial tensegrítica, porque mantiene este equilibrio entre las tensiones. Cuando una de esas tensiones se acorta o se debilita, entonces el cuerpo, y en todo caso nuestra red miofacial, pierde ese equilibrio tensegrítico, llevando a cabo la deformación de la forma y la alteración de la función del organismo, ¿no? Entonces, en ese estado de tensegridad es muy importante porque la experiencia traumática precisamente lo que hace es en nuestra cadena miofacial es intentar absorber esa tensión externa, esa carga de presión externa, que es lo que llamamos estrés. Y cuando nuestro cuerpo, literalmente cuando nuestras cadenas miofaciales no logran absorber y contener y liberar adecuadamente esta carga de tensión, entonces la tensión tiende a concentrarse en ciertas partes de esas cadenas miofaciales. Ahí donde se concentra
la mayor tensión en la cadena miofacial, esa es una memoria traumática. Esta parte de nuestro cuerpo a nivel de la conciencia cuántica, de las microfibrillas celulares, en este caso de las células de colágeno, guardan la información, ¿verdad?, de la memoria traumática, especialmente de la respuesta. Y es algo muy importante porque esta información que se guarda localmente en ese acortamiento miofacial se encuentra en contacto directamente con todos los procesos neurológicos de nuestro cerebro. Esto es, no se trata de información aislada que se encuentra en nuestro cuerpo distribuida en diferentes partes del cuerpo, sino que esa información se encuentra interconectada con nuestro cerebro. De tal forma que en el momento en que esa zona sea tocada, en que esa zona sea movilizada, por ejemplo, a través de la liberación miofacial, a través de la acupresión de los puntos gatillo, a través de posturas miotensivas a través de posturas miotensivas, todos estos mecanismos favorecen la liberación de la carga de tensión en la miofascia para poderle regresar el equilibrio tensegrítico y también facilitan la liberación de la carga emocional que se encuentra guardada en esa parte del cuerpo. De esta forma podemos entender cómo muchas técnicas actualmente holísticas, como puede ser el yoga, el qigong, el tai chi, los mismos ejercicios de bioenergética, el masaje tailandés, el masaje de liberación miofacial, el shiatsu, el quatsu, la acupresión, etcétera, tienen una gran importancia, ¿verdad?, en la liberación de las memorias a nivel de las cadenas miofaciales, porque precisamente facilita no solamente. Miguel, estás en silencio. Perfecto, con eso terminamos. ¿Ya se escucha o no? Sí, sí, sí. Sí, ya se escucha. Perfecto, gracias. Bueno, a ver, dudas, preguntas, comentarios sobre esto que vimos el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pregunta, adelante. Iris, adelante. Hola, Miguel, buenas noches. Buenas Una noches, duda. Iris. Entonces, entre más dolor hay en el cuerpo, a lo largo del tiempo, son todas esas memorias que están como acumulándose. No, fíjate que hay algo importante ahí. No es que haya una acumulación de memorias, puede ser una sola memoria, ¿eh? Ah, El tema con el dolor a lo largo del tiempo es de que ese dolor, esas memorias van generando procesos de inflamación. Entonces, en ese proceso de inflamación hay 6 etapas de proceso de inflamación, ¿no? Cuando pasamos entre la tercera y la cuarta etapa del proceso de inflamación, la inflamación normalmente va a entrar en lo que se conoce como el espacio intersticial. De hecho, a nivel de la cadena miofacial, también existe este espacio intersticial, líquido extracelular, y en la fascia se le llama la sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental es la que va a almacenar los residuos del cortisol, ¿no?, que son desechos. Digámoslo así, las memorias traumáticas en la fascia se convierten en basureros. Qué interesante, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede con este basurero? A largo plazo, este basurero va a entrar en la célula. Por ejemplo, en este caso va a entrar en la célula de colágeno, ¿no? ¿Y qué va a hacer con la célula de colágeno? Dos cosas. Va a alterar la forma de la célula y por lo tanto, como efecto de la deformación de la célula, va a alterar la función de la célula. ¿Qué significa que altere la forma y la función? Que el colágeno, las fibrillas de colágeno, van a dejar de hacer su tarea. Y una de las tareas importantes es mantener la forma, es mantener el equilibrio, es darle soporte al cuerpo, es defenderlo de los efectos externos, es conectar todo el organismo, ¿no? Entonces, cuando este proceso, cuando este proceso de inflamación avanza, ¿verdad? Va siendo cada vez más grave. Entonces, el proceso de inflamación más grave se le conoce como la neoplasia, que es la generación de células indiferenciadas en esa parte del cuerpo, que es lo que llamamos un tumor, ¿no? Entonces, la memoria traumática no tiene que ver con la cantidad de memorias traumáticas. O sea, tú puedes tener una sola memoria traumática y esa sola memoria traumática te puede llevar a niveles de inflamación muy altas, ¿no? No es que digamos, porque aquí, bueno, pero a lo que me refiero es que no necesariamente. Por supuesto, una persona puede tener mucho dolor en una parte del cuerpo y puede tener muchas memorias traumáticas ahí, pero tampoco es que sea así por regla general. Una sola memoria traumática generada por mucho tiempo de forma repetitiva puede almacenarse en diferentes partes de tu cuerpo, generando acortamiento, generando fibrosis y con ello dolor e inflamación. Y ese dolor e inflamación, si no es atendido, si no es liberada esa tensión, el cuerpo no tiene la capacidad de reparar esas células y lo que conlleva a esto es la generación de una inflamación crónica. Y esta inflamación crónica es el caldo de cultivo de todas las enfermedades. Muy bien. Pues muy interesante tu pregunta, Iris. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿No? Yo, Sí, adelante. ¿Quién es? eh, quiero preguntarte, Miguel, o sea, respecto al dolor, ¿cómo, es decir, cómo hacer? Porque el dolor en nuestra cultura es de mucha resistencia. Es decir, si yo voy a que alguien me cure, espero que me cure y no me cause dolor. Y bueno, en mi experiencia que he tenido yo misma, ¿no? En las prácticas que hemos tenido, he terminado muy adolorida y yo he tenido ese mismo conflicto existencial. O sea, yo me he enfrentado a mi conflicto existencial de chale, fui por dolor y regreso bien adolorida. Y entonces ahorita mientras te escuchaba, pensaba en, híjoles, o sea, es como un reto, pienso, de resignificación del dolor, porque la medicina occidental lo que hace es todo lo contrario, o sea, yo voy a por un dolor y me lo quitan y digo, ya me curé, y yo estoy muy contenta porque en ese proceso de, de mi cuerpo no me incomoda, ya se me quitó, puedo continuar con mi vida. Y este proceso de curación implica volver al dolor, implica volver a enfrentarse a ello y pues sí genera resistencia, ¿no? O sea, en mi caso sí ha generado resistencia, a lo mejor en diferentes niveles, y yo me pregunto, pues cuando yo aplique estas herramientas con otras personas, ¿cómo acompaño esta parte de integrar el dolor como parte de la sanación? No, pues está muy interesante tu pregunta. Fíjate que es muy pertinente porque hay que ir distinguiendo como diferentes tipos de dolor. Podemos distinguir entre el dolor acorazado, el dolor que se encuentra acumulado y el dolor liberado. Entonces, cuando
Cuando llevamos a cabo la palpación, la manipulación manual, ya sea con acupresión, estiramiento, liberación miofascial, vamos a movilizar las fibras de colágeno. Y aquí viene algo muy importante. Cuando yo toco esas fibras de colágeno que tienen fibrosis, o sea, que tienen inflamación, ahí va a haber dolor. Ahora, ¿de qué se trata la presión que aplicamos? Si pongamos que yo aquí tengo dolor, y porque el dolor es un indicador de inflamación, no hay de otra. Si te duele es porque está inflamado. Y hay dos tipos de inflamación. La inflamación local, que es el dolor local, y el dolor psicógeno, que es el dolor que se encuentra en tu cerebro. Hay personas que les puede doler algo aquí, pero no tienen nada, y está acá, como el miembro fantasma, ¿verdad? Que te duele el brazo que te mocharon, pero pues ya no existe, pero tu dolor sigue existiendo acá. Hay muchos dolores en nuestro cuerpo que tienen este tipo de cualidad. También se le conoce como dolor psicógeno o dolor neoplásico, ¿no? Creo que así. Entonces, no es que sea un dolor psicológico, sino que ese dolor se encuentra en otra parte de tu cerebro y no en la zona local. Bueno, de igual forma, cuando hay dolor es que hay inflamación. Cuando tocamos esa inflamación y la presionamos, por ejemplo, como en el caso de los puntos gatillo, ahí se genera más dolor. Pero hay algo muy importante. Cuando nosotros tocamos el dolor, también empezamos a generar eh, roturas a nivel de la miofascia. Y esas roturas son muy importantes. Estas roturas de las células miofasciales son muy importantes porque durante el proceso duele, pero al finalizar el proceso sigue doliendo. Ese dolor es por otra inflamación. A la inflamación que ya tenemos se le agrega otra inflamación. Podemos hablar de dos tipos de inflamación. La inflamación maligna, que es la inflamación crónica que te lleva a la enfermedad, y la inflamación benigna, que es la inflamación terapéutica que lleva a que esa parte de tu cuerpo se repare y se regenere. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, o eso es lo que pretendemos hacer, ¿no? Entonces, claro, tú tienes toda la razón. En nuestra cultura, cuando vamos con el médico, con el doctor, con la doctora, estamos esperando la pastillita que nos quite el dolor. Y para nuestra cultura, quitar el dolor es estar sanado. Haz lo que quieras, dame lo que quieras, pero quítame este dolor, ¿no? Este, pero cuando se quita ese dolor, entre comillas, no se quita la inflamación. La inflamación continúa. Y es el gran problema que actualmente tenemos con los opiáceos. Todo este boom de estas drogas del fentanilo tiene que ver con eso, con una demanda para poder drogar nuestro dolor, no para solucionarlo, no para tocarlo, porque en ese contacto me va a doler. Pero aparte, la sanación supone que te duela más, porque ese dolor que duele más es una inflamación benigna. Esto es, esa inflamación va a permitir que se lleve a cabo el proceso de reparación y regeneración a nivel celular. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros llevamos a cabo la rotura de esas células, nuestro cerebro envía la orden de todo nuestro sistema inmunológico y a nivel del hipotálamo de que se generen más células ahí. Entonces, esas células que se generan por esta inflamación benigna son células que van a reparar precisamente esa zona de nuestro cuerpo. Y aquí es bien importante porque cuando se cicatriza, cuando se repara esa zona del cuerpo, como ahí hay conciencia corporal, hay una conexión también con los centros de nuestro cerebro, ¿no? No solamente se trata de una reparación local, sino es una reparación a lo largo de todas las fibras de colágeno de nuestro cuerpo, al nivel de los microtúbulos de la conciencia cuántica, que también se conecta con nuestro cerebro. Y entonces ahí empieza el proceso de recuperación. Si lo pudiéramos poner de una forma sencilla, el proceso de recuperación consiste en revertir el proceso de inflamación. Pasar de la etapa 6 de inflamación a la etapa 5, a la etapa 4,
a la etapa 3, a la etapa 2. En ese revertir la inflamación, lo que estamos favoreciendo es la reconstrucción y la reparación del tejido dañado. Bueno, y eso es algo que podemos trabajar precisamente con los pacientes, ¿no? Cuando vamos hablando sobre cómo el dolor, yo algunas veces les he dicho, el dolor sana el dolor, ¿no? Dice Erika, resignificar el dolor como un proceso de crecimiento, desarrollo y evolución. El dolor sana, es correcto. Alexia comenta, la homeopatía, por ejemplo, también al inicio aumenta el síntoma, se intensifica y luego viene el proceso de alivio. Es correcto, ¿no? Entonces, pensar en una terapéutica indolora, ¿verdad? Es más bien pensar en un analgésico, no en una sanación, no en remover, digámoslo así, metafóricamente, la pus de nuestras heridas emocionales para que entonces pueda repararse, pueda limpiarse y entonces pueda repararse. Si no, lo que vamos a tener ahí es constantemente un analgésico, pues que va a estar intentando distraer o engañar al cuerpo de que pues por el momento no hay dolor, pero pues no se ha sanado a profundidad. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Me dio mucho gusto saludar.